Hola jóvenes, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy lo que tiene que ver con un consumidor que organiza, planea su consumo a lo largo del tiempo. Esto es, no solamente piensa lo que va a consumir hoy, sino también piensa lo que consumirá mañana, dentro de 15 días, el año próximo. Hace un plan o se organiza, jóvenes, para distribuir de la mejor manera sus ingresos y sacarle más provecho a lo que gana, ¿sí? A esto se le conoce como la elección intertemporal. ¿Por qué intertemporal? Porque trata más de un periodo. Pueden ser 2 periodos, 3 periodos, n periodos, ¿sí? Y un periodo puede ser una semana, un mes, un año, incluso varios años, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la elección a través del tiempo, ¿sí? Entonces es un tema muy interesante. De hecho, aquí jóvenes vamos a ver las bases de todo lo que es la economía financiera. Este no es un curso de economía financiera, claro, esta parte no es una clase de economía financiera, es una clase de elección intertemporal, pero son los fundamentos de todo lo que ustedes verán después que tiene que ver con cuestiones de economía financiera, de matemáticas financieras y diría yo que hasta de ingeniería financiera. Bueno, vamos a partir de una serie de supuestos, ¿sí? Vamos a construir la restricción intertemporal presupuestal del consumidor, ¿sí? Y una vez que tengamos la restricción, aquí lo más complicado es construir la restricción, jóvenes. Una vez que tengamos la restricción, bueno, vamos a poder optimizar una función de utilidad. ¿Sí? Entonces los supuestos fundamentales tenemos dos periodos, T1 y T2. T1 es el periodo 1, el periodo actual, y T2 es el periodo siguiente. En cada periodo se consume un solo bien. No hay el consumo de varios bienes, sino solo uno. Y le vamos a llamar C. C es el bien que se va a consumir, ¿sí? Los consumos agregados en los dos periodos son C1 y C2, ya es el agregado del consumo en ambos periodos. Y vamos a suponer que existe una tasa de interés. Si asumimos que hay una tasa de interés, entonces quiere decir que hay un mercado financiero. Y esa tasa de interés le vamos a llamar R. El ingreso del consumidor en el periodo I será igual a MI, de tal suerte que si tenemos dos periodos, tal como supusimos acá en el primer punto, entonces los ingresos o dotaciones iniciales del consumidor en cada periodo son M1 para el periodo 1 y M2 para el periodo 2, ¿sí? Entonces, que no se les olvide. Y la única conexión entre los dos periodos es que se puede trasladar poder de compra entre los dos periodos. Se puede prestar o bien se puede pedir prestado. Si se pide prestado, pues hay que estar consciente que se tiene que pagar una tasa de interés, R, y si se presta el dinero, pues hay que estar consciente que te tienen que pagar una tasa de interés, R, ¿sí? Entonces, bien sea que pidas prestado o que tú prestes, medía una tasa de interés. Ujú. Entonces, las preferencias del consumidor representativo se definen sobre el consumo agregado de ambos periodos, C1 y C2, y siendo C1 y C2 siendo sus precios P1 y P2, ¿sí? Respectivamente. Entonces, estos son mis supuestos. Sobre esto voy a construir la restricción presupuestal intertemporal y luego voy a optimizar la función de utilidad de- del consumidor. Ujú. En el video que se nos interrumpió, asumimos que el consumidor elige el primer caso que veíamos era un consumidor disciplinado, un consumidor que se sujetaba a su nivel de ingreso y que decidía consumir únicamente el ingreso que tenía disponible en cada periodo. Esto es, jóvenes, estamos en presencia de un consumidor que consume lo que gana. No consume más, ni consume menos, consume lo que gana, ¿sí? Y entonces, pues ni ahorra, ni pide prestado. Es un consumidor muy disciplinado, ¿sí? Entonces, en esta gráfica que tengo en los dos ejes, por ejemplo, tengo C1 y C2, como los consumos en ambos periodos,
M1 es el ingreso del consumidor en el periodo 1 y M2 es el ingreso del consumidor en el periodo 2. Entonces, vean, en el periodo 1 se consume lo que gana, se consume M1. Entonces, se consume todo lo que gana y en el periodo 2 se consume todo lo que gana. Así, bajo estas condiciones, jóvenes, su paquete de consumo es C1, C2 es igual a M1, M2. Este es el caso de un consumidor que ni presta ni pide prestado. Es muy disciplinado y se sujeta a lo que gana. Esta es la clave, jóvenes, para que una persona sea, pues esté tranquila, que ni deba y que ni le deban. Porque si debe, pues le van a andar cobrando, le van a andar molestando y eso fastidia al ser humano. Y si le deben, pues va a andar atrás del que le debe, cobrándole para que le pague. Entonces, ambas situaciones generan tedio, generan tirria en la persona y, bueno, generan situaciones un poco engorrosas. Sin embargo, prestar, hay mucha gente que presta con la ilusión de que lo que le sobra o el excedente que no se consume, pues le paguen una tasa de interés, ¿verdad? Eso es así, o sea, el atractivo que tiene restringir tu consumo para generar un ahorro y poderlo poner en una institución financiera es que te paguen por ese dinero, ¿sí? Entonces, bueno, también se vale, ¿sí? Entonces, si por el contrario asumimos que hay un mercado financiero donde el consumidor puede ahorrar su ingreso y ganar a una tasa de interés, o en su defecto, en ese mercado financiero, nuestro consumidor puede pedir dinero prestado y pagar una tasa de interés. Entonces, lo máximo que puede gastar en el periodo 1, pues dependerá de su condición, de si es prestamista o es prestatario, ¿sí? ¿Qué tanto puede gastar en el periodo 1? Pues no sé, depende si es prestamista o es prestatario. Entonces, vamos a ver ahorita estos dos conceptos. Entonces, asumiendo que tiene la opción de ahorrar parte de su ingreso en el periodo 1 para transferirlo al periodo 2, entonces la restricción se define en términos de los dos periodos, de M1 y M2, que es la cantidad de dinero recibida en cada periodo. De modo que ahora tenemos una dotación presupuestal. Esto me va a servir, jóvenes, este concepto me va a servir para generar mi restricción presupuestal intertemporal. Vamos a verlo. Miren, vamos a empezar con el caso más simple. Bueno, el caso más simple fue el anterior, perdón, del consumidor que se sujeta a su ingreso. Este es el segundo caso más simple. Supongamos que el consumidor no gasta nada de su ingreso en el periodo 1. No me pregunten cómo se sostiene, ni cómo sobrevive. Pero vamos a suponer que nuestro consumidor no gasta su ingreso en el periodo 1. O sea que el consumo en 1 es cero. Y todo el ingreso que genere en el periodo 1 lo va a transferir al periodo 2. Esto es, lo va a ahorrar, jóvenes, ¿sí? Todo lo que gana en el periodo 1 no lo gasta, lo ahorra y lo transfiere al periodo 2. Por lo tanto, ese 1, que es igual a todo el ingreso, lo ahorra. Entonces, obviamente, el consumo de ese ingreso en el periodo 1 es cero. Pero el consumo de ese ingreso más lo que gana en el periodo 2, pues es algo ya más grande, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí tengo el ingreso total disponible en el periodo 2, ¿sí? En el periodo 2, el consumidor gasta M2. M2 es lo que gana en el periodo 2, ¿sí? O sea, este es su ingreso normal. Pero todo el ingreso del periodo 1 fue transferido al periodo 2. Entonces, gasta o se come lo que gana en el periodo 2. Pero también se come lo de M1 que fue transferido del periodo 1 al periodo 2, ¿sí? Entonces, también se lo come. Pero como lo ahorró, jóvenes, entonces le van a pagar un cierto interés. RM1 es el interés que le van a pagar por haber ahorrado un año ese ingreso, ¿sí? Entonces, el ingreso total disponible en el periodo 2 es este, ¿sí? Como ven, es bastante más que M2 solamente, ¿sí?
Entonces aquí factorizo, tengo M1 aquí y M1 acá, y entonces encuentro que, hago factorización, encuentro que el ingreso disponible en el periodo 2 es M2 más 1 más R por M1. ¿Qué es esto? Factorizando. ¿Sí? Esto es lo que tiene, esto es lo que tendría el consumidor para el periodo 2, que puede ser, insisto, el año 2. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué tanto puede consumir el consumidor en el periodo 2? Pues esto es lo que puede consumir. ¿Sí? Ahora, puede que no se lo consuma todo, ¿verdad? Puede que guarde una parte y la guarde para el periodo 3 o para el periodo 4 y así sucesivamente. Esto da lo que se conoce como flujos financieros, ¿sí? Que ya es economía financiera. Pero bueno. Entonces, si yo elaboro el paquete de consumo de los dos periodos, pues miren, aquí está, en el periodo 1 no consumió nada, ¿se acuerdan? Es cero. C1 es cero. Pero C2 es todo esto. M2 más todo lo que ahorró con intereses, ¿sí? Que sería esto. Entonces, este sería su paquete de consumo. Si el consumidor no consume nada en el periodo 1 y todo lo transfiere al periodo 2. Muy bien. Pero esa es una posición un tanto cuanto extrema, ¿no? Asumir que el consumidor no va a consumir nada de lo que gana en el periodo 1. Híjole, pues entonces ¿de qué va a vivir? En esta parte vamos a asumir que el consumidor sí consume en el periodo 1 parte de lo que gana, parte de su ingreso. Pero lo que vamos a asumir es que no se lo consume todo, sino que le queda un pequeño sobrante. Le queda un sobrante que él bien lo puede ahorrar. Entonces, esto hace que en el primer periodo, ¿sí? Su consumo sea C1, pero que sea menor que su ingreso, o sea, consume menos de lo que gana. En este caso, obtendría intereses por la cantidad ahorrada, ¿sí? Que va a ser igual al consumo menos su ingreso. Este monto, jóvenes, C1 menos M1, será depositado en una institución financiera y por ese monto el consumidor recibirá una tasa de interés. ¿Sale? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Está siendo clara la explicación? Profe. Ok, entonces, la cantidad que podrá consumir en el periodo 2, pues el procedimiento es muy similar al anterior, nada más que miren lo que ocurre. En el periodo 2 el consumidor consumirá lo que gana en el periodo 2, que es M2, ¿sí? Menos lo que ahorró, ¿qué es esto? ¿Sí? Perdón, perdón. Consumirá M2 más lo que ahorró, ¿sí? Más lo que ahorró, más los intereses que le pagaron por lo que ahorró. Entonces, estos son los intereses que le pagaron por lo que ahorró y esto es lo que ahorró. Entonces, su consumo en el periodo 2 es M2 más lo que ahorró, más los intereses que le pagaron por lo que ahorró, ¿sí? Entonces, yo factorizo porque aparece M1 menos C1 en estos dos términos, lo factorizo y encuentro que el consumo en el periodo 2 es igual a M2 más 1 más R por M1 menos C1. Esto es esto, pero ya un poco más simplificado. Bien, esta expresión que tenemos aquí nos indica que la cantidad que puede consumir el individuo en el periodo 2 es igual a su ingreso, tal como está aquí, más el monto que ahorró, que es M1 menos C1, más los intereses que le pagaron por lo que ahorró. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Entonces voy a graficar eso, ¿sí? En este punto tengo al consumidor disciplinado, ¿sí? El que consume lo que gana en este punto. ¿Sí? Pero de aquí para allá, ¿sí? De aquí hacia allá,
tengo a los consumidores que consumen menos de lo que ganan, incluyendo el extremo. ¿Se acuerdan? Acá en este punto, aquí en este vértice, C1 era 0. Entonces, este nivel de consumo aquí, ¿sí?, lo puede alcanzar el consumidor únicamente si el consumo de 1 es 0. Entonces, este es el punto más alto. Lo más que puede consumir el consumidor en el periodo 2 es que todo lo que gana, todo su ingreso del periodo 1 lo ahorre y lo destine al periodo 2. Este es el punto extremo este. Pero espérenme tantito. Entre este punto y este de la dotación inicial, hay muchas combinaciones, ¿sí? Hay muchas combinaciones donde el consumo es menor que el ingreso. Si observan, por ejemplo, en este punto aquí, el consumo es menor que el ingreso. Lo que quiere decir que esta flecha, este punto, el consumidor lo puede transferir al periodo 2 y consumir un poco más en el periodo 2, ¿sí? Entonces ahí está. Vamos a hacer algunas manipulaciones de mi expresión esta, ¿sí? Eh, esta que está aquí, es esta. Ujú. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitar paréntesis. Voy a quitar los paréntesis. Entonces, me queda que el consumo 2 es igual a M2 menos C1, menos por menos da más M1, ya quité el paréntesis aquí, y acá menos RC1, pero menos por menos da más RM1, ¿sí? Aquí ya no tengo paréntesis, ya los quito. Y ahora voy a pasar del lado izquierdo todos los que tengan que ver con C. Ustedes ven, aquí aparecen varias Cs de consumo. Hay una, hay dos y hay tres. Paso todos los que tienen en la letra C hacia el lado izquierdo y paso hacia el lado derecho todos los que tengan la letra M. M es ingreso, ¿eh? Y C es consumo. Entonces me queda así. Ya lo arreglé de esta manera, ¿sí? Aquí tengo C1 y aquí tengo C1, entonces puedo factorizar 1 más R por C1 más C2. Igual, aquí tengo M1 y aquí tengo M1, entonces también puedo factorizar esto y me queda 1 más R por M1 más este M2. ¿Sí? Esta expresión, jóvenes, esta expresión me indica el valor futuro, ¿sí? Esta expresión me está indicando el valor futuro, porque si C1, por ejemplo, se ahorra, si el consumidor lo ahorra, entonces él va a recibir por este C1, va a recibir C1 más los intereses de C1, entonces va a recibir 1 más R multiplicado por C1. Entonces, este es el valor futuro, ¿sí? Y igual acá, el ingreso del consumidor en el periodo 2, ¿sí?, será M2 más lo que reciba por el ingreso 1. ¿Vale? Entonces, voy a dividir esta expresión entre 1 más R, toda esta, y si divido esta, también tengo que dividir esta. Entonces, divido los dos lados de la expresión por 1 más R, y aquí el 1 más R dividido entre 1 más R me da 1, por eso me queda el C1 aquí. Pero el C2 queda dividido entre 1 más R. El M1 igual que se elimina el 1 más R, pero el M2 queda dividido entre 1 más R. Entonces, miren ustedes, si el consumidor decide, por ejemplo, en el periodo 1, consumir el periodo 2, esto quiere decir que para poder traer el consumo del periodo 2 y consumírselo en el periodo 1, pues tendría que pedir prestado, ¿sí? Y eso significa que su consumo 2 traído al periodo 1 tendría que ser descontado, jóvenes. Tendría que aplicársele un factor de descuento como este. Y en el ingreso igual, ¿sí? En el ingreso tenemos M1 para el periodo 1, pero si quieres consumírtelo del periodo 2 en el periodo 1, pues tendrías que pedir prestado. Entonces, eso significa que M2 no va a ser igual.
No va a ser íntegro porque lo tienes que pagar, esto lo tienes que descontar. ¿Cuánto vale M2 en el periodo M1? Y se le aplica este factor de descuento. Entonces tengo dos expresiones que aunque son producto de la misma ecuación, salieron de aquí. Una me explica el valor futuro, que es este, y la otra me explica el valor presente. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Y esto es fundamental porque con esto voy a usar esta expresión para hacer mis anotaciones. ¿Sale? Bueno, aquí está, miren ustedes. Entonces, este es el paquete de consumo, ¿sí? Si el consumidor no consume nada de su ingreso en el periodo 1 y todo lo transfiere al periodo 2. Entonces, aquí está. Sería igual a 0, a C1 sería igual a 0 y C2 sería igual a todo esto, ¿sí? Este es el paquete, esta es la combinación cuando es disciplinado. Pero si en el periodo 1 decide comérselo del periodo 2, ¿sí? O sea que el consumo en 2 sea 0 y lo transfiere todo al periodo 1, me lo voy a comer todo ahora. Yo no voy a ahorrar nada y además voy a pedir prestado. Todo lo que voy a ganar el año próximo lo voy a pedir prestado para comérmelo ahora. Entonces, pues sí, está muy bien, qué bueno, pero hay que descontarlo. ¿Sí? Tienes que descontarlo. Entonces, miren ustedes, este sería el extremo. Aquí, el paquete de consumo sería C1 igual a todo esto, pero C2 es 0. Y de esta manera obtengo esta recta que me da todas las opciones, jóvenes, todas las opciones que el consumidor puede hacer de su vida financiera. ¿Qué les parece? Es maravillosa, ¿no? Esta recta. Fíjense toda la información que tiene, ¿sí? Entonces, pues no tiene que ubicarse ni aquí ni acá. Puede elegir una combinación a lo largo de la curva, dependiendo de sus expectativas, ¿sí? Dependiendo de lo que él quiera. ¿Sale? Bien. Pero, ¿sí? Esta curva tiene información muy importante. De aquí para arriba, el consumidor consume menos de lo que gana. O sea, de aquí para arriba, en el punto que se ubique, el consumidor tiene ahorros que los invierte para incrementar su consumo futuro, su consumo en el valor en el periodo siguiente. Por eso es que hacia acá tenemos el valor futuro, ¿sí? Esta ecuación me indica el valor futuro de lo que consumirá el consumidor que es ahorrador. Pero de aquí para acá tengo el consumo presente, ¿sí? Y todo este tramo de la recta me explica, ¿sí? El consumo de un consumidor que que consume más de lo que gana. Entonces, todo esto es un área de préstamos. El consumidor quiere ubicarse en este triángulo a lo largo de esta recta, pues tendrá que pedir prestado. Y tendrá que pedir prestado y pagar una tasa de interés por lo que pidió prestado. Entonces, miren qué gráfica más hermosa. Esta gráfica define las regiones entre el ahorro y el préstamo. ¿En cuál se ubican ustedes? Bueno, ustedes a lo mejor todavía no tienen esas posibilidades ni de ahorrar ni de pedir prestado, pero a lo mejor sus papás sí. Y entonces, ¿en qué región están? Bueno, pues hay miles de personas, millones de personas que se ubican acá. Por ejemplo, le debemos a las tarjetas de crédito, ¿verdad? Le debemos a las tiendas departamentales, a Liverpool, fábricas de Francia, qué sé yo, ¿no? Todas las compras en línea que hacemos nos ubican de este lado, jóvenes, ¿sí? Pero si eres una persona insensible a las ventas nocturnas y a los hot sales y todos esos rollos, y te disciplinas, por ejemplo, a consumir menos de lo que ganas para generar un ahorro, pues entonces te ubicas de este lado, ¿sí? Entonces aquí tengo dos regiones, jóvenes, la del ahorrador y la del que pide prestado. Ya está mi recta de presupuesto, ¿sí? Ya la tengo allí. Muy bien. También aquí hay una función de utilidad, ¿sí?
aquí voy a insertar una función de utilidad, ¿sí? Una función de utilidad intertemporal, que justamente, jóvenes, va a considerar como dos bienes al consumo del periodo 1 y al consumo del periodo 2. Va aquí el consumidor a tomar la decisión qué tanto consume en el periodo 1 y qué tanto consume en el periodo 2, ¿sí? Entonces, estas son curvas de indiferencia intertemporales, ¿sí? Y podemos, en términos generales, poner una función de utilidad de esta manera y podemos calcular la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución, ¿se acuerdan? En este caso sería la tasa marginal de sustitución de C1, C2, y sería la derivada parcial de C2 con respecto a C1 y me da el cociente de las utilidades marginales de U1, 2, ¿sí? De C1, C2, perdón. Entonces, la tasa marginal de sustitución de las curvas de indiferencia, pues ya sabemos que es el cociente de las utilidades marginales. Muy bien. Entonces, esta tasa marginal de sustitución es una tasa marginal que justamente me habla de las preferencias intertemporales, ¿sí? Es una tasa marginal de sustitución, pero ¿de sustitución de qué? Bueno, pues de las preferencias intertemporales, de C2 con respecto a C1, ¿no? Entonces, fíjense la información que me da, es muy importante. Si esta tasa marginal de sustitución es mayor que 1, ¿sí? Entonces tenemos una preferencia temporal positiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se necesita más de una unidad de consumo futuro para compensar al individuo por la pérdida de una unidad del consumo actual. Si yo decido no consumir una unidad hoy y las consumo en el siguiente periodo, entonces me estoy sacrificando, jóvenes, ¿sí? Me estoy sacrificando. Es decir, no voy a consumir nada esta vez, pero me lo voy a guardar para consumirlo el año próximo, el periodo próximo. Entonces, si esta tasa es mayor que 1, se necesita más de una unidad de consumo futuro. O sea, para que yo renuncie a no consumirme una unidad hoy, quiere decir que en el futuro voy a consumir la misma unidad que me iba a comer hoy, más algo, más un algo, jóvenes. Y eso hace que la tasa marginal de sustitución sea mayor que 1, ¿sí? Entonces tengo una preferencia temporal positiva. Pero también puede que haya una preferencia temporal negativa, que sea menor que 1, la tasa marginal de sustitución. Entonces aquí se necesita menos de una unidad de consumo futuro para compensar al individuo por la pérdida de una unidad del consumo actual. Esto es, jóvenes. Si yo no me consumo una unidad ahora, aquí la tengo, pero no me la consumo y la postergo para comérmela en el periodo siguiente, pero el equivalente en el periodo siguiente es menor que lo que me estoy consumiendo ahora, entonces, pues a lo mejor no es una buena decisión posponer el consumo, ¿verdad? Voy a perder en términos reales, pero si lo hago, entonces la preferencia temporal será negativa. ¿Sale? ¿Está claro, jóvenes? Ujú. Entonces, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, pues me arroja esta información, que es con la cual yo voy a jugar. Y aquí tengo un ejemplo, miren ustedes. Aquí tengo una función de utilidad en su forma general, sujeta a esta restricción presupuestal, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta restricción presupuestal? Si no se acuerdan, regresamos a la gráfica, ¿sí? Aquí está, miren. Es esto y es esto, son los extremos, ¿sí? Entonces los uso acá en mi restricción presupuestal. Está el consumo futuro, este es el consumo futuro y este es el ingreso futuro, ¿sí? Entonces aquí está mi restricción. Construyo mi lagrangiano, ¿está? Y derivo con respecto a C1 y C2, que son las variables de elección, y con respecto al multiplicador. Entonces derivo con respecto a C1 y aquí está C1 y aquí está C1. Entonces, esto es la utilidad marginal. La derivada de U con respecto a C1 es la utilidad marginal de C1 menos, porque aquí tiene un signo negativo, menos 1 más R. ¿Sí? Aquí está. Igual a 0.
Ahora derribo con respecto a C2. Aquí está C2 y acá está C2. Entonces es la derivada de U con respecto a C2 es la utilidad marginal de C2 menos lambda igual a 0. ¿Sí? Divido 1 entre 2 y me queda 1 más R. ¿Sí? Entonces la tasa marginal de sustitución de C1, C2 es igual a 1 más R, jóvenes. Como la ven. ¿Sí? 1 más R y divido y obtengo la derivada parcial con respecto al multiplicador y es la restricción presupuestal. Entonces, vean ustedes la importancia de esto, ¿sí? 1 más R va a depender, jóvenes, de R, ¿sí? El plan de consumo de nuestro consumidor. Entonces, R se convierte en una variable estratégica, ¿sí, no? ¿Cuál debe ser? Muy bien. Este es el consumidor disciplinado, el consumidor que se sujeta a consumir en el periodo 1 lo que gana, ¿sí? Lo que gana en el periodo 1 y a consumir en el periodo 2 lo que gana en el periodo 2, ¿sí? Este es mi consumidor neutral. Aquí no hay ningún problema. Aquí no tengo ningún problema. Esto no me genera análisis económico. Pero acá tengo a un consumidor que se declara por el consumo presente, ¿sí? Este consumidor se declara por el consumo presente. Observen lo siguiente, gana M1. Esto es lo que gana, pero consume acá. O sea, consume más de lo que gana, ¿sí? Entonces, esta parte la tiene que resanar con préstamos. Este es el consumidor que pide prestado. Se llama prestatario, creo, ¿verdad? Este es el consumidor prestatario, el que pide prestado. Obviamente, esto que pide prestado lo tiene que devolver. Tiene que devolver este monto y aparte tiene que devolver los intereses que generan ese monto que pidió prestado. ¿De acuerdo? Por eso esta expresión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la elección óptima, jóvenes, depende nuevamente de la restricción presupuestal y de las preferencias intertemporales del consumidor. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, pues nosotros podemos identificar varios tipos de consumidores, ¿sí? Por ejemplo, este es el consumidor prestatario, el que vimos ahorita en la diapositiva anterior. Vean, gana esto en el periodo 1, pero consume esto. Entonces consume acá. Sí, pero acá está consumiendo más de lo que gana. Entonces este tipo vive de pedir prestado. ¿Sí? Este es el prestatario. Y acá tengo a un consumidor que gana aquí, gana M1, pero consume acá. Entonces, consume menos de lo que gana. ¿Sí? Este tipo, esta diferencia entre lo que consume y lo que gana, pues la va a ahorrar, la va a invertir en una institución financiera para podérsela comer en el periodo siguiente. Y de esa manera, en el periodo 2 consume M2, que es lo que ganaría en el periodo 2, más lo que ahorró. ¿Sí? Este es el caso del consumidor prestamista. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque vean cómo la tasa de interés mueve al consumidor. Por eso la economía financiera, jóvenes, es muy importante. Incluso hay áreas de especialización en esta disciplina, porque la tasa de interés es algo que tiene un impacto brutal en la economía de las personas, en la economía de las familias y en la economía del país y de los países, ¿sí? Bueno, aquí tengo al prestamista. Este es el que presta, ¿sí? Esta es su función de utilidad, esta es su restricción presupuestal. Y como vimos hace un rato, la tasa marginal de sustitución es igual a 1 más R, ¿sí? Entonces, si el consumo en 1, que es este,
es menor que M1, si el consumo en 1 es menor que M1, quiere decir que el consumo en 2 es mayor que M2, lo cual aquí lo podemos constatar. E sería el plan de consumo de nuestro consumidor y bueno, C2 es mayor que M2. Aquí, jóvenes, el ahorro es positivo. El ahorro surte estos efectos. El ahorro tiene un efecto positivo en el consumo, en el plan de consumo de nuestro consumidor, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con el prestatario? Con el prestatario ocurre exactamente lo contrario. Miren ustedes, este es M1 y esto es M2, esto es lo que gana en el periodo 1 y esto es lo que gana en el periodo 2. Pero en el periodo 1 el consumidor consume más de lo que gana, ¿sí? Entonces consume aquí, en este punto, ¿sí? Esto hace, jóvenes, que el consumidor, al consumir más de lo que gana en el periodo 1, tenga que pedir prestado, ¿sí? Y entonces, ese dinero que pidió prestado lo tiene que pagar en el periodo 2. Y al pagarlo en el periodo 2, su ingreso, su consumo disminuye porque está pagando, está sacrificando parte de su ingreso en el periodo 2 para pagar lo que debía, ¿sí? Entonces, en este caso, el ahorro no solo no es positivo, es negativo. En el caso del prestatario, jóvenes, el consumo, el ahorro es negativo, como la ven, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entendiendo la conducta de los consumidores con respecto a la tasa de interés. Sí, Muy, profe. muy bien. Los mercados financieros entonces juegan un papel fundamental, jóvenes, ¿sí? La eficiencia y competitividad de estos mercados es fundamental para que las tasas de interés, activas y pasivas, hagan su trabajo, ¿sí? Hagan su trabajo y coadyuven a que los consumidores le den certeza a sus procesos, ¿sí? Veamos cómo reacciona el consumidor a la variación en la tasa de interés. Vamos a suponer que la tasa de interés no es constante, jóvenes, que la tasa de interés varía, ¿sí? Eh, a lo largo del tiempo. Obviamente, esto va a tener impactos en el consumidor, ¿sí? Si la tasa de interés varía, entonces esto va a tener impactos. Si en la ecuación consumo 2, que era igual a esto, ¿sí? Por lo que ya vimos, observamos que si sube el tipo de interés, entonces la recta presupuestaria tiende a hacerse más inclinada, o sea, más vertical. Entonces, miren ustedes, si este es R1, la curva, la restricción presupuestal primera, antes de que suba la tasa de interés, en la medida en que la tasa de interés va subiendo, la recta se va volviendo más vertical, ¿sí? Miren ustedes, ¿sí? Entonces, entre más suba, más vertical. ¿Y qué ocasiona eso? Bueno, si nuestro consumidor es prestamista, es el que ahorra, el que consume menos de lo que gasta, entonces si R sube, el consumidor buscará consumir todavía menos en el periodo 1 e incrementar su ahorro para transferirlo al periodo 2. Fíjense nada más. Si las tasas de interés suben, nuestro consumidor ahorrador pues se aprieta más el cinturón, reduce su consumo, jóvenes, y los invierte, los transfiere al periodo 2. ¿Por qué? Pues porque le van a pagar más por el monto ahorrado. Y entonces su consumo en el periodo 2 va a ser más grande. ¿Sí? Y miren lo que pasa con su nivel de utilidad. Su nivel de utilidad se incrementa. ¿Sí? Ahorrar, jóvenes, es una buena opción. ¿Sí? Le permite al consumidor aspirar a mayores estándares de bienestar. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el prestatario. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con nuestro consumidor prestatario. En el caso del prestatario, vamos a suponer que el tipo de interés baja. O sea, a nuestro consumidor prestatario le gusta vivir de prestado. Pero si la tasa de interés baja, ¿sí? Entonces,
pues va a seguir pidiendo prestado, va a pedir prestado más, miren. Este es R1. Baja la tasa de interés y la recta presupuestal se vuelve más acostadita. Vuelve a bajar la tasa de interés y la recta presupuestal se vuelve más acostadita. Es un efecto contrario a lo que ocurrió acá, ¿sí? Entonces, nuestro consumidor, pues claro que no va a ahorrar, porque las tasas de interés están muy bajas, están bajando. Lo que va a hacer es pedir más prestado, ¿sí? Y de esa manera, pues incrementar su consumo en el periodo 1. Y entonces, miren ustedes, puede aspirar a niveles de utilidad más altos simplemente de pedir prestado. ¿Por qué? Pues porque la tasa de interés baja se lo permite, ¿sí? Entonces, nuestro prestatario, si las tasas de interés bajan, se va a volver más prestatario. Va a vivir más de lo prestado, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? Esto explica mucho, por ejemplo, algo que ocurre en Estados Unidos, donde los consumidores traen muchas tarjetas de crédito, traen muchas. Ellos viven toda la vida, se la viven de prestado y le deben a todas las tarjetas, ¿eh? Pero así son felices y viven bien y le sacan provecho porque las tasas de interés son bajas y usualmente tienden a la baja. Eso ocurre en Estados Unidos. En México no ocurre esto, ¿sí? Bien, ahora vamos a suponer que la tasa de interés baja, pero nuestro consumidor es ahorrador. ¿Qué pasa cuando el consumidor es ahorrador y las tasas de interés bajan? Bueno, miren ustedes, este es R1, ¿sí? Ya no le puse aquí las etiquetas. Este es R1, el consumidor está acá, pero la tasa de interés baja, disminuye a R2, ¿sí? Entonces, el hecho de que la tasa de interés baje desestimula el ahorro del consumidor. Entonces ya no va a ahorrar tanto como estaba aquí, ya no va a restringir su consumo, va a consumirse parte de su ingreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el atractivo que él tenía para ahorrar, que era la tasa de interés, empezó a bajar, ¿sí? Bien. Si la tasa de interés sigue bajando, jóvenes, nuestro consumidor ahorrador puede que ya deje de ahorrar, puede que no ahorre ya nada, ¿sí? E incluso si las tasas de interés bajan más y más, nuestro consumidor prestamista se puede convertir en consumidor prestatario. Esto es, ya no solo no ahorra, sino que va a pedir prestado para consumir, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tasas de interés son muy bajas, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, un consumidor prestamista se puede convertir en un consumidor prestatario, ¿sí? Eso dependiendo de las tasas de interés. Y acá, bueno, este ya lo vimos, es el consumidor prestatario, el que vive de prestado, pero vean ustedes, en la medida en que la tasa de interés se hace más acostadita, ¿sí? El consumidor pide más prestado y de esa manera incrementa su bienestar, ¿sí? Entonces, este es el caso del consumidor prestatario, que si la tasa de interés baja, pues va a deber más, jóvenes, va a pedir más dinero prestado. Bien. Pero aquí no acaba la historia, espérense tantito. Lo peor que le puede pasar a un consumidor que es prestatario es que suba la tasa de interés, ¿sí? Ya que por el puro efecto de la tasa de interés, su deuda se va a hacer más grande, lo que ocasiona que empeore su nivel de bienestar, ¿sí? Miren ustedes, ¿sí? Tenemos a nuestro consumidor que consume aquí, estaba aquí, en este punto B, ¿sí? Esta R representa la tasa de interés, M1 representa la tasa de interés, la restricción presupuestal, perdón, ¿sí? Y sube la tasa de interés, ¿sí? Y al subir la tasa de interés, entonces aparece esta otra restricción presupuestal, M2, ¿sí? Entonces el consumidor ahora se ubica en esta curva de indiferencia roja. Ahora su nuevo consumo es acá, ¿sí? Miren ustedes cómo disminuyó su nivel de bienestar.
simple y sencillamente por el hecho de que subieron las tasas de interés. ¿Mm? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en economías inestables, en economías de alto riesgo, donde las tasas de interés varían muy fácilmente, jóvenes. De hecho, les digo una cosa, en economías inestables el ahorro es algo muy inestable también, con mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, por eso es importante, jóvenes, que las economías sean estables, que no varíen tan fácilmente sus tasas de interés y sus precios de los bienes y servicios. Entonces, al aumentar la tasa de interés, el ahorrador ahorra más. Al disminuir la tasa de interés, el no ahorrador o el desahorrador tenderá a incrementar su consumo en el periodo 1, o sea, se endeudará más, pedirá prestado más, ¿sí? Entonces, estas son dos situaciones muy importantes que son el antecedente, jóvenes, de esto, ¿sí? Esto es el antecedente de esto. Esta es la función de demanda de fondos, ¿sí? La función de demanda de dinero. Y vean, la demanda de fondos está en función de la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, la gente va a demandar pocos fondos porque son muy caros. Pero si las tasas de interés tienden a bajar, entonces la demanda de fondos va a ser más grande. Entonces la demanda de fondos se mueve en una forma inversa con las tasas de interés. Esto es importante conocerlo. Y acá está la oferta de fondos, acá está el que ofrece dinero, el prestamista, ¿sí? Si las tasas de interés son altas, el prestamista pues va a ofrecer más dinero, ¿sí? Si las tasas de interés son bajas, el prestamista va a ofrecer menos dinero. Entonces tengo mi función de demanda y mi función de oferta. Y aquí las puse juntas, jóvenes. Esto me determina el mercado de fondos. O sea, me determina la oferta y demanda de los mercados financieros. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Esto ya es economía financiera, que no es el objetivo de este curso. Pero yo quería mostrárselos así para que ustedes estuvieran bien enterados de cuáles son las bases teóricas fundamentales, cuáles son los fundamentos, los principios básicos de la economía financiera. Y bueno, para finalizar, un concepto muy importante que es el valor actual. Hay muchos conceptos financieros, jóvenes, el valor actual, las tasas internas de retorno, en fin, no sé, hay muchos que salen de aquí, de esto que hemos visto, pero voy a ver el valor actual, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando construí la restricción presupuestal intertemporal? Les dije, este es el valor futuro, ¿sí? Y este es el valor actual, ¿sí? Entonces, si nos centramos en esto, sobre todo en esta segunda ecuación tiene un enorme uso, jóvenes, en economía financiera, ¿sí? Porque vemos que todo se mide en unidades monetarias de hoy. Por ejemplo, el consumo 2, que es el periodo futuro, si lo queremos consumir en el periodo actual, pues hay que descontarlo, hay que aplicarle un factor de descuento. Igual los ingresos. Si el ingreso del periodo 2 lo queremos consumir en el periodo 1, pues hay que descontarlo. ¿Y cuál es ese factor de descuento? Pues es 1 sobre 1 más R. Este es el factor de descuento. Es lo que le da el concepto de valor actual a nuestra expresión, ¿sí? Entonces, el concepto de valor tiene una importante implicación, ¿sí? Si el consumidor puede comprar y vender libremente bienes a precios constantes, siempre preferirá uno que tenga un valor mayor a uno que tenga un valor menor. Fíjense bien, si un consumidor puede comprar o vender libremente bienes a precios constantes, pues siempre va a preferir uno que tenga un valor actual más alto a uno que tenga un valor actual menor, ¿sí? Veámoslo, ¿sí? Supongamos que queremos valorar una serie de pagos, ¿sí? Esto es P1, P2, P3, son pagos. Pero estos pagos generan ingresos. Supongan un proyecto, ¿sí? Vamos a contratar un proyecto. Y en ese proyecto vamos a invertir durante 3 periodos
pero este dinero que invertimos lo tenemos que pagar. Entonces lo pagamos, ¿sí? Lo que invertimos lo tenemos que pagar, sobre todo si nos lo financia una institución financiera, ¿sí? Entonces aplico el BAN. El BAN de esta serie de flujos sería el ingreso que recibí en el periodo 1 menos lo que tuve que pagar. Este puede que sea positivo si el ingreso es mayor que el pago. Puede que sea cero si son iguales, o puede que sea negativo incluso, ¿no? En el periodo 2, pues tengo que pagar obviamente el monto de la inversión. Recibo los ingresos del periodo 2 y tengo que pagarlo, ¿sí? También puede que sea positivo. Si I2 es mayor a P2, puede que sea positivo, puede que sea cero o puede que sea negativo. Pero como es el periodo 2, tengo que descontarlo entre 1 más I, porque I es la tasa de interés. Y en el periodo 3 hacer lo mismo. Si esta expresión, jóvenes, que es el valor actual neto, si esta expresión es igual a cero, ¿sí? Quiere decir que la inversión fue igual a los costos, a lo que costó, ¿sí? Entonces, ni hubo beneficios ni hubo pérdidas. Quedó en ceros el valor actual neto. Pero espérenme tantito. Si hablamos de inversiones, una inversión será buena si el BAN es mayor que cero. Si esto es mayor que cero, quiere decir que los ingresos son mayores que los pagos. Y si es menor que cero, quiere decir que los ingresos son menores que los pagos. Entonces, este concepto se usa mucho para determinar si una inversión es rentable o no es rentable, ¿sí? Miren ustedes, aquí tengo un ejemplito, ¿sí? Tenemos dos inversiones, A y B, durante 2 periodos. Aquí está la inversión A y aquí está la inversión E. La inversión A tiene un flujo de 100 euros en el primer periodo y más 200 euros en el segundo periodo, ¿sí? Y B tiene una inversión de 0 en el primer periodo y de 310 en el segundo periodo, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál de las dos es mejor? Fíjense bien los flujos financieros, ¿sí? Entonces vamos a elegir cuál es la mejor según el criterio del BAN, ¿sí? Por ejemplo, si la tasa de interés es cero, ¿sí? Si la tasa de interés es cero, el BAN de A, esta, será 100 más 200, será 300, ¿sí? Y el de B será 0 más 310, entonces el BAN de B será 310. Entonces B es mejor que A, porque el flujo de efectivo, el flujo de dinero que genera es mayor que la de la opción A. Esta es mejor que esta, ¿sí? Pero espérenme tantito. ¿Qué ocurre si I no es cero? ¿Qué ocurre si I es cero en el primer periodo y 2 en el segundo periodo? Ah, bueno, pues entonces la cosa cambia. Entonces hay una tasa de interés de 0.2, ¿sí? 0.2. Entonces tengo 100 en el primer periodo, que por ser el primer periodo no paga impuestos, pero tengo 200 que será descontado a 1 más I. Entonces 1 más I es 1.2, ¿sí? Esto me genera un flujo de efectivo de 266.67 euros. Aquí está. Pero se lo aplico a la otra también, entonces me genera 0 en el primer periodo, más 310 en el segundo, pero le aplico el factor de descuento, 1 más I, y este me genera 258.33 euros. Jóvenes, nótese que si aplicamos esto, entonces ya no es B mejor, la mejor es A. Fíjense nada más, cambió la cosa. El flujo de efectivo que tiene un mayor valor actual neto es A, no B como acá, ¿sí? Entonces, pues el valor actual neto es un instrumento que nos permite determinar, tomar una decisión, jóvenes, sobre inversiones, ¿sí? Hay proyectos que se hacen, por ejemplo, a 10 años. Imagínense una granja porcícola, una granja de ganado vacuno.
Imagínense un grupo de ganaderos de una determinada comunidad que quieren pedir un crédito y quieren que se los financie una institución financiera, un banco, por ejemplo, y hacen un proyecto, ¿sí? Y el proyecto consiste en estimar los ingresos y estimar los costos, ¿sí? Y a los ingresos restarle los costos, pero en varios periodos. Por ejemplo, puede ser un proyecto a 20 años. Entonces hay que descontar los flujos y hay que descontarlos dependiendo de cuántos periodos estés tomando en cuenta. Entonces aquí tengo una T, donde esta T va desde 1 hasta el periodo proyectado, ¿sí? Hay mucho software financiero que ya trae estos indicadores integrados. Bueno, ustedes nomás le dan los datos originales y el mismo y el software te estima los valores, ¿sí? Y esta F representa justamente los flujos netos de capital en cada uno de los periodos. Entonces, este van te lo estima el software financiero automáticamente. Igual otros indicadores como las tasas internas de retorno y qué sé yo, ¿sí? Entonces, ven de dónde salió este ban, ven de qué se trata, del consumo intertemporal, de ahí salió, ¿sí? Bueno, y un ejercicio. Este es un ejercicio, jóvenes, que quiero que ustedes intenten hacerlo. Intenten hacerlo y si lo hacen satisfactoriamente, les puedo poner uno parecido en el examen, ¿sí? Entonces, considérenlo, traten de hacerlo, ¿sale? Y si la respuesta es favorable, si pueden, por ejemplo, ustedes responder estas preguntas que están aquí en la parte de abajo, pues entonces quiere decir que se apoderaron de la competencia, más bien se empoderaron de la competencia, ¿sí? Es muy sencillo, pero intenten hacerlo, ¿sí? Busquen por ahí, chequen en internet, a ver si hay ejercicios resueltos de este tipo que les puedan servir de guías para resolver este ejercicio, ¿sale? Y ya, eso sería la clase de consumo intertemporal.